Considerando que la inspiración entonces es un proceso activo y la expiración es un trabajo pasivo, pensemos en lo que es el trabajo que se debe realizar para vencer todas estas fuerzas que se oponen, ¿no es cierto?, a la expansión de los pulmones. Por un lado, tenemos el trabajo elástico, que es el 65% del trabajo que se debe realizar durante la inspiración en reposo. Y el trabajo no elástico vendría a representar el 35%. Este trabajo elástico es el que se requiere, ¿no es cierto?, para estirar los tejidos elásticos del pulmón y de la caja torácica. Por su parte, el trabajo no elástico es el que se requiere para vencer la resistencia viscosa de los distintos tejidos y para vencer la resistencia de la vía respiratoria. En esta imagen nosotros podemos ver gráficas de distensibilidad para la pared torácica, para el pulmón y para el pulmón o cavidad torácica. Aquí los podemos ver por separado y podemos ver también en algunos casos los efectos que tienen estos gráficos algunas patologías. Entonces, en este gráfico es interesante ver por un lado el de la pared torácica, el de la cambio de distensibilidad. También vemos en el pulmón y en el pulmón más la caja torácica. En este caso, acá tendremos representada, en el caso cuando es el sistema completo o combinado pulmón pared torácica, tendríamos acá arriba la capacidad pulmonar total, aquí el punto de intersección que sería la capacidad residual funcional y acá el volumen de aire residual. Bueno, entonces, viéndolas por separado, aquí ya podemos ver curvas de distensibilidad pulmonar normal y comparadas con individuos enfermos. En el caso del enfisema, en el enfisema lo que ocurre es que hay una pérdida de alvéolos y de tejido elástico, lo que facilita, ¿no es cierto?, la expansión de los pulmones, pero dificulta su retracción. Por lo tanto, eso va a hacer que la capacidad vital aumente, o si ustedes quieren, la capacidad pulmonar total también va a aumentar en comparación con un individuo normal. Sin embargo, entonces, como les decía, esto es porque va a ser más fácil la expansión, pero durante la expiración se va a tornar mucho más difícil, va a tener que forzarse la expiración e incluso va a tender a quedar aire retenido dentro de los pulmones. Ahora, en la fibrosis hay un aumento en las fibras de colágeno en el parénquima pulmonar y eso, dado que son inextensibles, va a dificultar la expansión de los pulmones, lo que va a hacer que la capacidad vital disminuya y por lo tanto también disminuya la capacidad pulmonar total. En este otro gráfico se agrega, parecido al anterior, solo que se agregan los efectos sobre la capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional corresponde al volumen que queda en los pulmones al final de una expiración normal. Entonces, como ya les mencionaba, lo que se ve aquí en el caso del enfisema es que aumenta la cantidad de aire que queda retenido en los pulmones. Entonces, aumenta la capacidad residual funcional, aumenta el volumen de aire residual. En cambio, la fibrosis, que como ya hemos dicho disminuye, entonces la capacidad vital también va a disminuir, por ende la capacidad residual funcional con respecto a lo normal, ¿ok? Se reduce. Bueno, para entender mejor el funcionamiento pulmonar tenemos que entender
qué son y cómo se miden los volúmenes y capacidades respiratorias. Entonces, para eso, para medir los volúmenes respiratorios, vamos a utilizar un aparato que se llama el espirómetro. Dentro de los más comunes está el espirómetro de campana, o también llamado de agua, en donde se hace respirar a una persona a través de un sistema cerrado, en donde hay un cilindro que contiene aire que está flotando sobre un contenedor de agua. Este está asociado a un dispositivo que permite graficar los cambios en la flotabilidad de este cilindro, producto de los cambios en su volumen interno. De esa manera entonces se van a registrar los cambios en los volúmenes respiratorios durante la respiración. Otra posibilidad son los neumotacógrafos. La diferencia con respecto al anterior es que este aparato mide los flujos aéreos y luego, a partir de estos, por métodos matemáticos, el cálculo de la integral permite determinar los volúmenes respiratorios. ¿Okay? Este aparato, este tipo de neumotacógrafo que aparece acá, es un neumotacógrafo en donde se respira por esta boquilla, se toma una inspiración profunda y luego se hace una expiración profunda y forzada. Entonces el aire al pasar por esta zona mueve una membrana, y al moverse esa membrana, que está conectado a un sistema eléctrico, se traduce en cambios eléctricos, y esos cambios eléctricos pasan a una interfase que transforma las señales análogas en digitales. Bien, entonces, en una espirometría, algunos de los volúmenes más importantes son el volumen de aire tidial o volumen de aire corriente, que corresponde al volumen de aire que entra y sale de los pulmones durante una respiración normal, y que es de aproximadamente 0,5 litros. ¿Okay? Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que se abrevia en inglés como IRB. El volumen de reserva inspiratoria es un volumen de aire que se puede ingresar a los pulmones forzadamente una vez terminada la inspiración normal. Este sería el volumen adicional de aire al que me refiero. Y claramente en los hombres es significativamente mayor que en las mujeres. Luego tenemos el volumen de reserva expiratorio. El volumen de reserva expiratorio que vemos aquí y aquí corresponde a un volumen de aire adicional que se puede expirar forzadamente una vez que ha terminado la expiración normal o en reposo. Y nuevamente vemos que es mayor en los hombres que en las mujeres. Por último, vemos aquí que hay un volumen de aire que durante todo el ciclo respiratorio no cambia significativamente, ¿no es cierto? Y este es el volumen de aire residual. El volumen de aire residual es un volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración forzada. ¿Okay? Este volumen de aire residual es súper importante porque se genera ya con la primera respiración al momento de nacer. Tiene bastante importancia, entre ellas importancia fisiológica y también importancia en términos forenses, ya que cuando los pulmones han respirado tienen volumen de aire residual y por lo tanto un fragmento de esto en agua va a flotar, y de lo contrario, si no existe este volumen de residual, no va a flotar y se va a hundir. Bien, bueno, la capacidad pulmonar total ahora es el resultado, la capacidad vital primero. La capacidad vital es el resultado de sumar
el volumen de airete ideal más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria. ¿Ok? Y entonces corresponde al volumen de aire que se puede expirar forzadamente después de una inspiración forzada. Entonces ahí termina una inspiración forzada y todo este volumen de aire que se puede expirar forzadamente corresponde a la capacidad vital. IRB más TB más ERB. Así se calcula. Ahora bien, si a ese volumen yo le sumo el volumen de aire residual, voy a obtener la capacidad pulmonar total, que en inglés se abrevia como TLC, y que, como nosotros vemos acá, es mayor en hombres que en mujeres. De hecho, vemos aquí que el volumen de aire residual es mayor en hombres que en mujeres. Y eso es porque el volumen de aire residual guarda una relación importante con lo que es la capacidad vital. Bien. Bueno, como cuando hablamos de variaciones en la capacidad vital de hombres y de mujeres, esto es válido para personas adultas, porque antes de la pubertad estas diferencias tienden a ser poco significativas. Hay varios factores que afectan la capacidad vital. Entre ellos, uno de los más importantes es la estatura. Aquí vemos unas tablas de capacidades vitales predichas en base a la población norteamericana. Estos corresponden a datos del Hospital Johns Hopkins. Y nosotros podemos ver que en cualquier edad que escojamos, tanto en hombres como en mujeres, vamos a ver que a medida que aumenta la estatura también aumenta la capacidad vital predicha. Por otra parte, nos damos cuenta que la capacidad vital, como les decía, también depende de la edad. Si observamos aquí el caso de los hombres, ¿no es cierto? Aquí es a los 15 años cuando es mayor y de ahí en adelante empieza a bajar. O sea, a medida que envejecemos, la capacidad vital también disminuye. Noten ustedes que todos los datos están más o menos a partir de los 15 años, que es cuando se produce la diferencia entre hombres y mujeres. Aquí podemos ver las diferencias por sexo para la misma edad y la misma estatura. Estas diferencias en gran medida tienen que ver no solo con las proporciones corporales o el tamaño de las cajas torácicas, sino que tienen que ver con las diferencias en la fuerza y el desarrollo por un lado, y la fuerza por ende de la musculatura esquelética. Recuerden que los músculos respiratorios son musculatura esquelética, y con la pubertad se produce un cambio importante en el desarrollo muscular en hombres con respecto a las mujeres. En este gráfico nos permite observar los principales volúmenes y capacidades pulmonares. Ya hemos explicado algunos de ellos. Si observamos este gráfico nos daremos cuenta que aquí está el volumen de aire residuo, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de airete ideal y el volumen de reserva expiratorio. Si sumábamos estos volúmenes, el IRB, el BT y el ERB, obteníamos la capacidad vital. Aquí aparece algo parecido a la capacidad vital, pero que se llama capacidad vital forzada. Esta se obtiene también después de una inspiración forzada y luego se le pide a la persona que expulse forzadamente todo el aire que pueda, pero no solo con la mayor fuerza, sino que con la mayor velocidad. Entonces aquí no es solo importante la fuerza, sino que también la velocidad con que expulsa el aire. Y a partir de este se puede obtener también el FEV1, que sería el volumen expiratorio forzado al primer segundo, y que luego se va a expresar como un porcentaje de la capacidad vital forzada. Noten ustedes además que el volumen de aire residual no se puede obtener con esta espirometría y por lo tanto vamos a necesitar otros métodos para su determinación.